Tú fíjate qué sociedad tenemos. 3.600.000 funcionarios, 10 millones de pensionistas, 3 millones de parados, 7 millones de menores de 18 años. Bueno, pues con este argumento lo que salía en el sentido de decir, pues con eso necesitamos todavía más empresas, y necesitamos más empresarios, es decir, porque para pagar todo ese estado de bienestar, cuanta más empresas y más empresarios haya, mejor nos será la sociedad. Se dice que hemos perdido el tiempo, porque llevamos desde el 2008 que nuestra renta per cápita no ha mejorado, ¿no? Sí, ha perdido y hemos recuperado frente a la de países vecinos nuestros que han aumentado un 20 y tantos por ciento. Pues cuanto más se invierta en empresa, más valor se creará y, por tanto, más beneficiados serán los ciudadanos. ¿Tú por qué crees que esta falta de trabajadores, o sea, se buscan 150.000 trabajadores en el mundo de la empresa, en un país con 3 millones de parados? ¿Por qué no se encuentran trabajadores? Bueno, yo creo que hay de todo, pero bueno, en ese sentido... ¿Cómo que eso qué significa que hay de todo? No, que hay de todo, que es verdad que faltan trabajadores. Es verdad que hay ciertas personas que no lo sé, porque hay mucha gente joven que no tiene trabajo, pero hay mucha gente joven que no tiene trabajo, pero que no tiene una necesidad inmediata de incorporarse al mundo laboral. Ha cambiado mucho la forma de vida. ¿Por qué hay tanta gente joven? Pues, con 3 millones y pico no podríamos mantener. El sistema lo mantiene porque hay un sistema social, ¿no? Te puedo hacer yo una pregunta al revés, porque me interesaba el tema de la comunicación que has dicho antes. Tú eres una experta en comunicación. Bueno, no, yo me dedico a contar historias. Te dedico a contar historias. Y yo creo que los empresarios no contáis bien vuestra historia. ¿Y cómo podemos contar mejor esa historia? Es decir, hace 15 años que escribimos, me equivoqué, sí, que era la primera vez que en España empresarios y altos ejecutivos contaban un error empresarial del que habían aprendido. Que era una cosa que cuando yo llamaba a los presidentes de las empresas y tal para decirles, oye, cuéntame un error que hayas cometido en una empresa. Tú mismo, padre, pero Pilar, pero ¿cómo te voy a contar algo que he hecho mal? Bueno, porque del error se aprende. De lo que no se aprende es normalmente del acierto, porque te parece que es lo normal. Pero del error es de lo que principalmente se aprende. ¿El empresariado español ha hecho alguna vez una reflexión sobre en qué me he equivocado? Fíjate, yo no sé si es tanto en qué me he equivocado, pero te cojo un poco el hilo y me hay una cosa que yo creo que sí. El empresario a veces está muy lejos del ciudadano de pie, porque lo ven algo muy distante, algo etéreo. Es decir, y que para llegar a ser empresario sí que quizá una de las labores importantes que podríamos hacer es que vean que el empresario es una persona más, una persona que también tiene hijos. Que yo en mucha de la comunicación que hago en LinkedIn, el equipo de comunicación me dice, oye, cuéntales que vas al gimnasio, cuéntales que esto... Que es desmitificar esa figura de que para ser empresario tienes que no solo esforzar y trabajar mucho, sino que eres iba a decir un desecho de virtudes, un desecho en el sentido que tienes positivo, otra vida, que tienes otra vida. Y es que no existe, que el empresario no existe, no es real, y que es algo que se inventan las empresas para vender no sé qué. Seguramente sí que es verdad que tenemos que hacer que vean al empresario como... Y al trabajo de empresario, como, entre comillas, no digo como un trabajo más, porque no es un trabajo más, pero como algo accesible, que el empresario es propietario y hombre, es un inversor, y obviamente como inversor tú inviertes para tener un retorno. Y el retorno, cuidado, yo como empresario valoro el retorno económico porque me permite seguir invirtiendo, pero valoro mucho también el retorno social, es decir... Igual el secreto está en hablar de lo que hacéis. O sea, alguien que gana dinero, una empresa que gana dinero, está contribuyendo a crear sociedad, a dar empleo, a crear riqueza, a que esas personas y esas familias mejoren en su vida diaria. Igual es que lo que está cambiando es la idea de progreso, pero intentar contar que una empresa es una ONG... Pues a mí me parece que igual... yo creo que igual eso es está todo mezclado. Pero tú ponías un ejemplo, es decir, tú, entre comillas, tienes 2 trabajos. Uno, bueno, en uno, y 4 o 5. En uno ingresas y en otro gastas. Y oye, ¿por qué trabajas en un trabajo que gastas? Porque tiene un fin detrás que te interesa mucho más. Estás encantada de hacer un trabajo para coger... un valor, un dinero, y ponerlo en otro sitio porque estás encantada con la fundación que tienes, por los motivos que sea, que es un poco lo que se decía, es decir, al final es verdad que se nos ve al empresario como el que busca el dinero y joder, que tenemos con perdón, y animamos a mucha gente a que sean empresarios
Porque en la creación de empresa no solo está el disgusto de tener que responsabilizarte por 2000 y pico personas, es que está la ilusión de ver que con tu trabajo llevas la ilusión a millones de ellos. ¿Ves? Por ejemplo, explicar. O sea, una empresa no es solo la persona que tiene la responsabilidad penal, fiscal, administrativa, que es el Consejo de Administración, y al final es alguien que además tiene la responsabilidad sobre decenas de personas. O igual no son decenas de personas, igual son 15 familias, igual son 30 familias o igual son 180.000 como en Telefónica, ¿no? O sea, esto contribuye a la cohesión social. ¿Por qué no se ve así? Es que yo creo que cada vez hay más. Uno de los mejores argumentos para traer gente a tu empresa es que sientan que el trabajo que hacen en tu empresa, más allá del salario que reciben, tiene una contribución. Nosotros, antes hablamos, cuando vendes marcas, nosotros ya no vendemos productos que tienen un valor nutricional determinado. Vendes propósito. Ya hablamos de las marcas con propósito. Y por eso, en ese sentido, lo podemos llevar a todos los aspectos. Es decir, en todo trabajo hay un esfuerzo, pero hay una recompensa. Si la recompensa es solo la económica, acabas viendo lo que cree mucha gente, que al final piensa el trabajo es esfuerzo y el dinero no lo compensa. Claro, que el trabajo tiene que el esfuerzo no te tiene que costar porque tiene que ser algo que te gusta, y el retorno tiene que ser mucho más que el dinero que haces, tiene que ser un retorno en muchos aspectos también, no sé cómo valorarlo, emocional. Y eso en la empresa lo vivimos, y eso los empresarios lo vivimos. Y gracias a Dios en muchas empresas eso lo contagiamos a la gente que trabaja con nosotros. ¿Cómo podemos los empresarios comunicar el valor de la empresa a los ciudadanos? Esa es una gran pregunta que hacemos. Es decir, bueno, porque la empresa siempre primero, el empresario en España, en general, nunca ha querido comunicar ni salir en los medios de comunicación. Esa es una... Como dice Juan Roch, no digo salir del armario. Es decir. Efectivamente, y durante la pandemia lo que vimos fue que de repente muchos empresarios hablaban, gente que millones de personas nunca habían puesto cara a presidentes de instituciones financieras, de empresas comestibles, no sabían quiénes eran, ¿no? Entonces, o sea, estamos aquí, mire, soy yo, tengo ojos, cara, tal. Comunicar más allá del producto, porque la empresa... el producto es el fin, pero la empresa es mucho más allá que el producto.